Hola, ¿qué tal? Retomamos este proyecto de historias del Homo sapiens, el día de hoy con nuestro segundo video de Roma, en el cual platicaremos cómo esta nación pasó de ser un pequeño pueblo de campesinos a un incipiente imperio de productores y mercaderes. Todo esto mientras desfilaron por su gobierno los primeros 7 reyes de Roma. Iniciamos. Lo primero que tenemos que saber es que desde sus orígenes, Roma había establecido un interesante sistema de gobierno. La ciudad estaba dividida en 3 tribus: la tribu de los latinos, la de los sabinos y la de los etruscos. Cada tribu a su vez se había dividido en 10 barrios o curías, cada una de estas en 10 manzanas y finalmente cada manzana en familias. Habían creado así el sistema de las curías. Las curías eran un grupo representativo de la ciudad que se reunía generalmente 2 veces al año para celebrar los llamados comicios curiados. Estos comicios, que entre otras cosas se ocupaban de la elección del rey cuando un rey había muerto, eran un perfecto sistema democrático. Todos tenían igual derecho de voto. La mayoría decidía. El rey se encargaba de que las exigencias se cumplieran adecuadamente. Su cargo era vitalicio. Este modelo de la temprana Roma es uno de los más democráticos de la historia de la humanidad. Era, en realidad, la democracia absoluta. Pero solo funcionó a la perfección mientras Roma fue una ciudad pequeña y pacífica cuyos habitantes rarísima vez salían de las murallas de esta. Después, claro está, poco a poco los habitantes fueron aumentando y junto con el aumento de habitantes aumentaron las exigencias. El rey tenía que encargarse de celebrar los sacrificios, de los ritos de la liturgia, debía también aplicar las leyes, actuar como juez y, claro está, poco a poco empezó a no tener tiempo para asumir todas estas responsabilidades. Así empezó pues a nombrar funcionarios, a los cuales encomendaba estas tareas, naciendo lo que hoy conocemos como burocracia. Conforme la ciudad crece más y el rey necesita también de quien provea los caminos, el censo, la higiene, tendrá que ocuparse de nombrar personas competentes que se ocupen de todos estos asuntos. Cuando las funciones del rey terminen por excederla, nacerá entonces lo que se llamó Consejo de Ancianos o Senado. Este quedó constituido por un centenar de miembros que eran descendientes por derecho de primogenitura de los primeros pioneros llegados a Roma con Rómulo a fundar la ciudad. Este grupo, este consejo, en un principio tenía únicamente la función de aconsejar y apoyar al soberano, pero claro está, poco a poco se tornaron en personajes cada vez más influyentes. Después del Senado, pues tendrá que nacer como una organización estable el ejército. Este ejército también estaba basado en la misma división de las 30 curías. Cada una de estas curías debía de proporcionar una centuria, es decir, 100 infantes, y una desuria, es decir, 10 jinetes, con sus respectivos caballos, claro está. Las 30 centurias y 30 desurias, un total de 3.300 hombres, constituían juntas lo que se llamaba una legión, que fue el primero y único cuerpo del ejército de la antigua Roma. Y bueno, en esta época de la que estamos hablando, pues por supuesto una legión era la totalidad del ejército romano. En suma, como lo vemos, todas las precauciones habían sido tomadas para que los antiguos romanos no pudieran tener un rey tirano. El rey tenía que quedarse en realidad en un delegado de la voluntad del pueblo. Cuando algún tipo de fenómeno natural preocupaba a la población, era deber del rey reunir a los sacerdotes, estudiar con ellos lo que querían decir aquellos signos y si le parecía que significaban algo no muy bueno, decidir cuáles eran los sacrificios que se debían hacer para aplacar a los dioses ofendidos.
Hablando de sacrificios, es bueno aclarar que los antiguos romanos practicaron también los sacrificios humanos durante los primeros siglos. En realidad, estos fueron prohibidos hasta por ahí del año 97 antes de Cristo. Pero regresando a nuestro sistema de gobierno, como vemos, los poderes del rey eran en realidad bastante limitados. Estos reyes tenían que consultar antes de tomar sus decisiones a los comicios curiados en tiempos de paz o a los comicios centuriados, es decir, a los representantes del ejército en tiempos de guerra. En realidad, el rey jamás decidía solo. No sabemos bien a bien en qué momento se creó este sistema de gobierno, ya que, según nos lo plantea la historia de Roma, estos principios fueron dictaminados por el mismo Rómulo, quien en realidad, como ya sabemos, pues es un personaje de leyenda y no un personaje histórico cuya existencia pueda estar comprobado. De cualquier forma, regresando a nuestro personaje, nos cuenta la leyenda que, cuando el abuelo de Rómulo, Numitor, a quien ya mencionamos en otro video, falleció, Rómulo heredó, además de Roma, también el trono de Alba Longa. Poco a poco, este personaje que fundó un sistema democrático empezó a transformarse en un rey cada vez más autoritario. Tras 38 años de reinado y aproximadamente a los 54 años de edad, es decir, alrededor del año 716 a.C., nos cuenta la leyenda que Rómulo fue elevado a los cielos por una tormenta, reclamado por su padre Marte. Es mucho más probable que haya sido en realidad asesinado por los senadores ante sus continuos esfuerzos por acumular cada vez más poder. De cualquier manera, a partir de ese momento Rómulo se transformó en deidad y fue venerado bajo el nombre de Quirino desde entonces. Y hasta el día de hoy, los napolitanos le veneran ahora bajo el nombre de San Jerónimo, cuya fiesta continúa celebrándose precisamente cada 21 de abril, es decir, el día en el que Rómulo fundó Roma. Tras la muerte de Rómulo le sucedió como segundo rey un personaje de nombre Numa Pompilio, quien es representado en la historia como mitad político y mitad santo, cuyo reinado, suponemos, se dio entre los años 715 y 672 antes de Cristo. Este personaje, posiblemente originario de la tribu de los Sabinos, nos ha dejado un mínimo material para estudiarlo. Lo poco que sabemos de Numa Pompilio es gracias a un historiador griego, Plutarco, que nos lo describe como un hombre culto, sabio, amante de la paz, que fomentó las buenas relaciones con las otras ciudades del laico. Pero también nos lo describe como un personaje capaz de producir descargas eléctricas con las manos o de hacer aparecer objetos de la nada. Más bien, parece ser que lo más importante para Numa Pompilio fueron los aspectos religiosos, en los cuales además es muy probable que existiera en aquella época un soberano desastre, pues los dioses de las tres tribus se encimaban y generaban un amplio panteón sin ningún orden establecido. Claro que para poner orden en cuestiones religiosas es siempre necesario acudir al consejo de algún ser divino, por lo que Numa convenció a los romanos de que cada noche mientras dormía, la ninfa Egeida iba a visitarle en sueños desde el Olimpo para transmitirle las instrucciones de los dioses. Por orden de ella, Numa mandó edificar el templo de Jano, el más antiguo de los templos romanos. Jano, el dios de los dos rostros, a quien nombró dios protector de Roma, y cuyo templo se cerraba en tiempos de paz y se abría en tiempos de guerra para que Jano corriera a unirse a los ejércitos romanos. Cabe aclarar que después del reinado de Numa Pompilio, el templo de Jano nunca más estuvo cerrado. Numa Pompilio organizó también a los colegios sacerdotales, llamados flamines, y los dividió en sacerdotes de Quirino, o Salios, sacerdotes de Marte, Feciales, representantes de Júpiter y encargados de las relaciones diplomáticas de Roma, augures, responsables de la adivinación y finalmente vestales, único cuerpo de sacerdotisas consagradas a la diosa Vesta del hogar y quienes, por cierto,
debían de permanecer vírgenes. A la muerte de Numa, los comicios eligieron ahora a Tulio Hostilio, quien básicamente era un rey de carácter mucho más belicoso. La historia de Roma nos deja en claro que tras los 40 años de paz del reinado de Numa, los romanos estaban ahora listos para lanzarse a la guerra contra las ciudades circundantes. Roma requería expandirse. Petulia sabemos que llevó las fronteras hasta el monte Celo. En su guerra, destruyó la ciudad de Alba Longa, la que según la leyenda antigua había sido fundada por Eneo, la ciudad que los propios romanos consideraban como su madre patria. El pretexto parece que fue el saqueo de grupos de campesinos entre ambas ciudades. Cuando el rey de Alba Longa quiso hacer un reclamo, Roma contestó con una declaración de guerra. Alba Longa fue cruelmente destruida. Su rey, atado por las piernas a dos carros que fueron lanzados en dirección opuesta y le despedazaron. Así fue como Roma trató a la que consideraba como su madre patria, la tierra de donde decía que sus fundadores habían salido. Si este era el trato que Roma daba a su madre patria, ¿qué esperanza podían tener el resto de las ciudades circundantes? Que se habían quedado atrasadas en el llamado progreso y por lo pronto se sentían más débiles y estaban peor armadas que los romanos. Tulio Hostilio y su sucesor, Anco Marcio, se dedicaron a llevar la guerra a todas y cada una de estas ciudades. Seguramente la política de conquista cada vez más agresiva de la antigua Roma se debía precisamente a la influencia etrusca. Esto por un motivo muy simple. Mientras los latinos y los sabinos eran agricultores, los etruscos eran industriales y comerciantes. En todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las naciones ha sido siempre así. Los habitantes de las ciudades se benefician de la guerra contra la voluntad de los campesinos, que además son quienes tienen que pelearla, abandonando y descuidando sus tierras. El elemento mayoritario de estas épocas eran precisamente estas poblaciones campesinas, que se habían desparramado desde el Palatino y por las 7 colinas que constituían Roma. Estos personajes vivían en chozas de barro, construidas confusa y desordenadamente, con una puerta de entrada, pero sin ventanas, y en una sola estancia, donde comían, bebían y dormían todos juntos. Por la mañana, los hombres dejaban sus casas y salían al llano para labrar las tierras. Hasta el cuarto rey, ese elemento campesino, fue claramente el que prevaleció en Roma. Y su economía fue sobre todo una economía agrícola. Aquellos 3.300 hombres que mencionamos constituían el ejército, nos demuestra que probablemente toda la población de la ciudad en esas épocas haya sido de unas 30.000 personas, las cuales vivían en su mayoría diseminadas por el campo. Y entre ellos estaban también los senadores, que como todos los demás, labraban sus tierras. En estas comunidades rurales, el campo es la única actividad, la única escuela y el único deporte. Pero Roma creció. En un principio, a este estilo de vida no se escapaba ni siquiera el rey, quien, hasta la dinastía de los Tarquinos, fue un personaje que no tuvo uniformes, insignias especiales, seguridad personal, ni nada por el estilo. Los 4 primeros reyes romanos fueron seguramente un igual entre los iguales. También eran personajes que labraban sus tierras, también eran personajes que vivían de sus cultivos y, además, eran personajes que tenían que ocuparse del bienestar del reino de sus conciudadanos. Con estos sistemas, Roma comenzó a crecer a expensas de los latinos del sur, de los sabinos del este, de los etruscos del norte, hasta llegar a encontrarse por primera vez con el mar, donde claramente su expansión paró, pues todavía no contaban con una flota y, como es lógico en toda población campesina, desconfiaban por instinto del mar. Bajo Rómulo, Tito Tasio, Tulo Hostilio y Anco Marcio, los romanos fueron rurales.
Su política fue terrestre, pero fue el advenimiento de una nueva dinastía de origen etrusco la que cambió radicalmente las cosas, tanto en la política interior como en la política exterior. No sabemos con exactitud cuándo murió Ancomarcio, pero debió de haber sido alrededor del año 600 antes de Cristo. Su muerte llevó al poder a un personaje completamente nuevo y de un estilo totalmente diferente, Lucio Tarquino. Lucio Tarquino venía precisamente de la ciudad de Tarquina. Tenía sangre griega y etrusca. Era un hombre rico y despilfarrador entre gente pobre y tacaña. Era elegante y culto. Como hijo de griego, se había educado en filosofía, geografía, matemáticas. Debió haber sido un diplomático de múltiples recursos. Según nos lo describe el historiador Tito Livio, él fue el primero que intrigó para hacerse elegir rey y el primero en pronunciar un discurso para asegurarse el apoyo de la plebe. No sabemos bien cómo un personaje de estas características se convirtió en rey de un pueblo campesino y analfabeto, pero en la historia de Tuto Livio encontramos precisamente algunos elementos interesantes. La conspiración y el discurso dirigido a la plebe nos hablan de los cambios que había sufrido la sociedad romana. La plebe es un elemento nuevo en la historia, que bajo los primeros reyes romanos simplemente no existió. La situación romana había cambiado notoriamente. Roma ya no era una pequeña ciudad de campesinos donde los comicios curiados representaban a la totalidad de la población. Las necesidades bélicas habían impulsado la industria y con esta se había favorecido la población etrusca, de la cual procedían ahora obreros, campesinos y mercaderes. Así fue como personas de Tarquina, Arezzo y otras ciudades habían llegado a la urbe en busca de oportunidades. La elevación de los salarios atrajo a la ciudad a gente del campo. Las victorias habían traído torrentes de esclavos. Múltiples oficios habían surgido. Y era precisamente esta multitud forastera que formaba lo que se llama el plenum, de donde proviene la palabra plebe. Así fue como seguramente los etruscos citadinos comprendieron el provecho que se podía sacar de esta gente sin voz, que no estaba representada en los comicios curiados. En aquella época, Tarquino tuvo tras de sí lo que hoy llamaríamos los grandes capitales. Gente que podía gastar dinero en campañas políticas y que estaba dispuesto a hacerlo para garantizar un gobierno más dispuesto a escucharlos de lo que habían estado los antiguos reyes campesinos. Lucio Tarquino fue un rey completamente diferente a los anteriores, autoritario y belicoso. Dio prioridad a la ciudad y a la industria, trazó calles, ordenó los barrios, creó el foro, logró la sumisión de todo el laico, pero no estaba dispuesto a reconocer ninguna autoridad a los senadores. En los tiempos antiguos, estos mismos personajes le habrían obligado a dimitir, pero ahora existía precisamente este problema de la plebe, que le apoyaba y estaba seguramente dispuesta a organizar una revuelta para impedir la destitución de su representante. Por lo que terminó por resultar más sencillo asesinarlo. Así lo hicieron los senadores, pero cometieron un imperdonable error. Dejaron vivos a su esposa y a su hijo. Así que fue imposible retomar el poder. Tanaquil, la esposa, tomó el control, también apoyada por la plebe y los patricios, nombre que le daban a los antiguos personajes rurales y dueños de las tierras. Ya no consiguieron retomar el control. Por primera vez en la historia, el título real pasó de padre a hijo por medio de la herencia. Servio tomó el poder de su padre. Ya nada pudo hacer el Senado. El nuevo rey contaba con el apoyo de los grandes capitales y el del pueblo llano, a quien además le daba empleo en la construcción de grandes obras destinadas a embellecer la ciudad de Roma. Este fue además el primer rey que se rodeó de una guardia personal para proteger su vida. Creó una nueva reforma para dar voz a sus amigos.
Terminó con la división de los barrios y la cambió por una división en 5 clases sociales. Así, estos comenzaron a votar ahora en base a su capacidad económica. Claro está, los votos de las clases más altas valían más, y así las clases más bajas y los mismos patricios que tenían tierras pero no tenían capital quedaron completamente disminuidos en su poder para opinar. Se ciñó una corona de oro, se hizo construir un trono de marfil y se rodeó de lujos y de seguridad. Semejante personaje resulta muy difícil de asesinar, pero no imposible si se cuenta con el apoyo de un familiar lo suficientemente cercano como para tener acceso a palacio. Así, el encargado de asesinarlo fue su propio yerno, Tito Lucio Tarquino, a quien la historia le dará después el título de Tarquino el Soberbio. Pero, para terror de los senadores que conspiraron con él, el nuevo Tarquino simplemente se adueñó del trono sin pedirles permiso. El nuevo soberano pronto se volvió más tiránico que el anterior. Sin embargo, su época fue también la de mayor expansión para Roma. Tarquino el Soberbio gobernó sobre lo que para esas épocas ya se podía considerar probablemente un pequeño imperio. La soberbia del rey y de sus soldados, sin embargo, ayudaron a hacer crecer el descontento y darán a los senadores una última oportunidad para recuperar el poder. Finalmente, gracias a un escándalo de faldas que terminó con el suicidio de Lucrecia, esposa de un influyente soldado, este, indignado, logró crear una conspiración que terminó con la huida del rey y dejó el camino libre para instalar un nuevo estilo de gobierno. Así fue como los senadores proclamaron en Roma la República. Así fue como los senadores juraron nunca más tener un rey. 7 monarcas había durado el reino de Roma. Roma había pasado de una pequeña ciudad campesina a un incipiente imperio industrial. Pero los últimos reyes habían sido tiránicos y autoritarios. La nueva era implicaba un nuevo estilo de gobierno, naciendo así en el año 509 a.C. o el año 246 ad urbe condita, lo que conoceremos como la República Romana. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta breve cápsula. Si es así, por favor, no olvides darle like y suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.